¿Deben los padres asumir responsabilidad ante la justicia a causa de los ilícitos provocados por hijos menores de edad? Se enfrentan en esta oportunidad los equipos de la Universidad de Antioquia, Colombia, equipo que defiende la postura afirmativa, y el equipo de la Universidad Univer México, equipo que defiende la postura negativa. Postura afirmativa: el equipo de Universidad de Antioquia, Colombia, se encuentra conformado por Miguel Arias, Felipe García, Marlon Ocampo, Jessica Guzmán, Daniela Valdés y su capitán, el señor Ramón Salazar. Postura negativa: el equipo de Universidad Univer México se encuentra conformado por Yasmín Sánchez, Gabriel Jiménez, Angélica Béjar, Arturo Becerra, María Claudia Báez y el capitán del equipo, señor Cristian González. Se recuerda al público presente no realizar manifestaciones durante la presentación de los equipos. En esta oportunidad, el jurado se encuentra compuesto por la señora María Soledad Quintana Villar, abogada, licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, profesora de Filosofía y Castellano, licenciada en Filosofía y Educación de la misma universidad, profesora de Derecho Civil de la Universidad Santo Tomás y de Derecho de Familia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, autora de la obra Derecho de Familia, que cuenta con 2 ediciones, la primera edición el año 2013 y la segunda edición revisada, actualizada y ampliada el año 2015, y de numerosos artículos relativos al mismo tema. También está dentro del jurado el señor Boris Cajas, licenciado en Educación, licenciado en Psicología, magíster en Psicología Clínica y doctor en Educación. Y la señora Emilia Chelén, profesora y licenciada de Filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, postítulo en Psicología, Familia y Derecho de la Universidad de Valparaíso, magíster en Intervenciones Psicosociales en Sistemas Familiares, mención Mediación de Conflictos de la Universidad de Valparaíso, egresada de Derecho de la Universidad de Santo Tomás, candidata a doctor en Política y Gestión Educativa por la Universidad de Playa Ancha. El formato del debate es el siguiente. Cada uno de los debatientes tendrá 4 minutos para realizar su discurso, los cuales se encuentran controlados por el moderador y un semáforo. El semáforo encenderá con luz verde al iniciar el discurso y se mantendrá hasta los 3 minutos con 30 segundos cuando pase a color amarillo, señalando que el discurso debe ir finalizando. La luz roja señala que se han cumplido los 4 minutos del discurso. El alumno 1 de cada equipo no recibirá interpelaciones durante su discurso ni al término del mismo. Los alumnos 2, 3 y 4 de cada equipo deberán recibir 2 interpelaciones del equipo contrario. Estos se realizan en los 2 minutos centrales del discurso, los cuales serán señalados con el sonido de una campana al iniciarse y al terminar. Cada interpelación no debe exceder los 15 segundos. Al terminar las rondas de argumentaciones, los equipos tendrán 5 minutos para realizar una reunión de análisis, pasando posteriormente a la etapa de contraargumentaciones. A continuación, procederemos a desarrollar la presentación del equipo que defiende la postura a favor. Le corresponde su turno al alumno 1A, para lo cual tiene 4 minutos. Puede comenzar. Muy buenas tardes, señores del jurado, casa negativa, casa afirmativa y público presente. Hoy estamos llamados a debatir la moción. ¿Deben los padres asumir la responsabilidad ante la justicia a causa de los ilícitos provocados por sus hijos menores de edad? Primero que todo, voy a dar unas definiciones pertinentes con respecto a esta moción, que son las palabras claves para que se pueda dar un buen debate. Entonces, primero, vamos a entender deben como una obligación legal. Vamos a entender a padres en un sentido biológico y o tutor legal, sea padre y madre, madre y madre, o padre y padre, entendiendo que hay ordenamientos jurídicos que avalan la adopción igualitaria. Justicia la vamos a entender como entidades judiciales, asumir la responsabilidad, obligación de reparar y satisfacer por uno la pérdida, el mal inferido o el daño originado. Ilícitos, algo prohibido, no permitido legalmente.
y menores de edad personas menores de 18 años según el Convenio del Derecho de los Niños. Bueno, primero que todo vamos a hacer una explicación del momento, un estado del momento que qué es lo que pasa en este sentido. Nosotros vemos que estamos en un contexto donde los menores de edad cometen actos que muchas veces este tipo de actos causan un tipo de daño. ¿Y qué tipo de daño es? Puede ser un daño físico, un daño personal, algo frente a un tercero, algo que de alguna forma causa una lesión, por así decirlo, al bien jurídico en este sentido, al bien jurídico social. Entonces, ¿qué estamos llamados nosotros a debatir aquí? Estamos llamados a debatir lo siguiente. ¿Deben los padres asumir la responsabilidad ante la justicia a causa de los ilícitos provocados por los hijos menores de edad? Esta casa considera que sí. Y bueno, nosotros vamos a para establecer un debate justo, nosotros acogeremos la Convención de los Derechos de los Niños, ratificado por todos los países de América Latina. Tenemos que entender que este tipo de debate es un debate un poco complejo, porque los países en mención tienen diferentes ordenamientos jurídicos con respecto a la familia, tienen diferentes tipos de cuestiones, entonces nosotros nos tenemos que centrar aquí con respecto a la responsabilidad. El convenio nos une a todos y garantiza una protección para estos niños, entonces aquí se genera un debate justo al respecto. Entonces, este tipo de convenio establece un principio, y es el principio del interés superior del menor, donde se establece una prelación de los derechos de los menores frente a los derechos de los adultos. En este caso, según este convenio, el artículo 40, numeral 3 de la Convención de los Niños, ratificada en 1989, solamente un país la firmó y no la ratificó, que es Estados Unidos, dice lo siguiente: siempre que sea posible se evitará recurrir a procedimientos judiciales y al internamiento en instituciones para los menores de edad. Al igual que también establece lo siguiente, dice que el establecimiento de una edad mínima ante la cual se presumirá que los niños no tienen la capacidad para infringir las leyes, es decir, que los niños a partir de cierta edad, eso nosotros lo reconocemos, no tienen la capacidad de alguna forma para infringir las leyes. Aquí también aplicamos un principio, y es el principio de la responsabilidad, es decir, que a mayor edad, mayor responsabilidad, y hacemos la categoría de impuber de los 0 a los 14, y en este caso serían imputables, o sea, no serían castigados, y de puber al 14, que es decir, que proporcionalmente a esa edad se castiga, pero no igual que los adultos. Vale la pena aclarar que nosotros no estamos diciendo que el padre es el causante de la conducta, sino que éste tiene que responder frente a la sociedad. Muchas gracias. A continuación procederemos a desarrollar la presentación del equipo que defiende la postura en contra. Le corresponde su turno al alumno 1N, para lo cual dispone de 4 minutos. Puede comenzar. Bueno, buenas tardes. En esta ocasión la bancada a favor nos plantea pues un mundo en donde violemos la jurisprudencia internacional, al igual que los derechos humanos, mayormente de los adultos mayores, o sea, de los padres. Entonces, por eso en este debate les vamos a demostrar por qué los padres no deben asumir la responsabilidad justamente ante la justicia a causa de los ilícitos provocados por hijos menores de edad. En primer lugar, voy a hacer algunas otras definiciones que me parecen pertinentes para seguir la línea recta de este debate. En primer lugar, usaron también la Convención de los Derechos de los Niños, pero también y usaron la definición de niño, que es toda persona menor de 18 años, lo cual es bien aceptado, pero a esto le agregamos que se debe dividir también entre el niño el hecho de que sea imputable e inimputable ante la ley, y para eso vamos a hacer las aclaraciones también correspondientes. En primer lugar, la imputabilidad, según el Código Penal colombiano, al igual que en conjunto con la teoría jurídica general, se considera a un ser imputable a partir de los 14 años de edad. Con imputable me refiero a que a partir de ese momento el menor puede comprender perfectamente el acto que está cometiendo y por lo cual puede hacerse responsable del mismo. También la inimputabilidad, que es justamente lo contrario a ello, o sea, los jóvenes menores de 14 años. Como no tienen una comprensión del acto, no tienen ninguna responsabilidad y no hay ninguna consecuencia en este caso. Entonces, ahora otra definición que me parece contundente marcar es la responsabilidad jurídica. Esta, según Kelsen, abro comillas,
Es la reacción del ordenamiento jurídico ante la infracción de una norma por parte de un sujeto dentro de determinadas condiciones establecidas por el ordenamiento. A la responsabilidad jurídica vamos a marcarla principalmente en dos ámbitos, que es en el ámbito del derecho penal y en el ámbito del derecho civil. Hablando de derecho penal, en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, justamente en los tratados de Nuremberg, se aclaró y se dejó estatado que la culpabilidad iba a ser individual e intransmisible. Entonces, al hacer culpable a un padre al hacerlo responsable, estaríamos rompiendo justamente este derecho humano que tiene el padre y le estaríamos también quitando el derecho al niño de incorporarse a la sociedad y de resarcir el daño que haya hecho. Hablando de derecho civil, el padre se hace responsable, sí, se hace responsable justamente de la responsabilidad o culpa invigilando y ineducando. Esto según el Código Civil Español en 1903, de artículo 1903. Entonces, los padres justamente se están haciendo responsables de la culpa que ellos están cargando, no del acto ilícito que está cometiendo el hijo menor. Entonces, a través de este debate les demostraremos el por qué el estatus tiene que mantenerse así, a través de dos principales argumentos. El primero de ellos, los factores influyentes en la conducta, que son endógenos y exógenos. El segundo, la precisión de la responsabilidad civil. Y también les demostraremos, aclararemos que el status quo debe mantenerse así y las principales razones de por qué debe ser así. Entonces, una pregunta para el público en general. ¿Les parece si eliminamos todos los derechos humanos junto con la culpabilidad individual? Y junto con ello dejamos de lado la democracia y nos vamos derecho a una dictadura. Muchas gracias. Continuando con la ronda de argumentación, le corresponde la presentación al alumno 2A que defiende la postura a favor. Tiene 4 minutos, puede comenzar. Buenas tardes, querido público, apreciados jueces, equipo contrincante. Yo, como el argumentador de mi equipo, voy a presentar prácticamente un argumento que hemos titulado Los actores implicados. Prácticamente vamos a mostrar esto. ¿Quiénes son los que están en esta problemática? Tenemos en primera medida al Estado, después tenemos a los padres y tenemos a los niños. Y nosotros les vamos a contar el otro lado de la historia. Prácticamente son las víctimas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Primero, en el caso hipotético que un puber de 14 años le rompa la ventana a un vecino. Bueno, en caso tal, este niño, esta víctima, que se le ha causado un daño, que en el mismo artículo que la bancada contraria cita, el 1903 del Código Español, se dice que los padres deben asumir los daños y tienen una responsabilidad ante la justicia. El mismo Código Español lo denuncia en el mismo artículo. ¿Por qué? ¿Y por qué? Y aquí se ve el nexo causal. El nexo causal es que hay dos condiciones. Primero, el patrimonio. Los niños no tienen patrimonio, pero en caso tal tenga un patrimonio, se debe reparar a la víctima. Pero hay un principio que se llama principio de solidaridad. La víctima decidirá a quién desea, quién debe repararla, si es el padre o el niño. Y aquí también se ve la causalidad, porque es que prácticamente no todos los niños tienen patrimonio y esta víctima merece ser resarcida. Entonces, al momento el padre pagar y asumir ante la justicia la responsabilidad tanto económica, que no necesariamente es económica, porque más adelante diré que también debe ser social, se debe resarcir a la víctima. Pero antes, sobre ese punto. El tipo de responsabilidad que tendría el padre en este ejemplo que usted me está dando es responsabilidad civil. Ya marcamos que la responsabilidad civil es en vigilando o en educando. No lo están culpando del delito que cometió el menor, sino de su falta de omisión. Sí, prácticamente, pero igual sigue siendo una responsabilidad ante la justicia. Y es lo que nosotros estamos diciendo. Hay una responsabilidad civil y también hay una responsabilidad penal. Y aquí en ningún momento nosotros estamos diciendo que le estamos quitando la culpa al menor. Él también le estamos quitando la culpa, pero el padre aún así sigue siendo responsable. La responsabilidad prácticamente es compartida. Y nosotros también que estamos mostrando, el padre también tiene una falencia. ¿Cuál es la falencia de dicho padre? Que también el padre, según el artículo 278 del Código Civil argentino, dice que el padre es la persona que debe corregir y castigar. Y aquí vamos a terminar de organizar todo nuestro nexo lógico. El padre
el padre corrige al menor y es la persona que le imparte la educación. Y si dicho menor comete un acto ilícito, hay que preguntarnos por la labor del padre. Pero sí, antes sobre su punto. Solo les recuerdo que la moción es si los padres deben hacerse responsables por los actos ilícitos, no por la consecuencia de este. Pero también se está haciendo responsable del acto ilícito. ¿En qué medida? Cuando uno comete un acto ilícito, también necesita otra parte que es la víctima, que se debe reparar. Entonces, al menor, no necesariamente al padre, reparar a la víctima, darle una indemnización, sea económica, y más adelante explicaré la social, se está demostrando que sí asume una responsabilidad ante la justicia, porque está yendo a los órganos judiciales y está pagando, por encima de todo, está indemnizando a la víctima. Entonces, sigamos, también hay una responsabilidad social. ¿Cuál es la responsabilidad social? Que el padre, en un momento, si se demuestra que el padre está fallando con su labor educativa, que he dicho que está en el artículo 273 del Código Civil Argentino, el padre deberá ir a capacitaciones, como hay en diferentes códigos civiles, y prácticamente tendrá un trabajo académico y tendrá un trabajo social, porque por encima de eso, los padres son las personas que están educando a este niño. Y este niño también tiene un tutelaje especial, sobre todo en el ordenamiento jurídico. Entonces, por encima de esto, hay dos razones por las cuales el padre debería asumir la responsabilidad. Uno, porque los niños, en la mayoría de los casos, no tienen patrimonio y esta víctima merece ser resarcida. Porque si no reconocemos a esta víctima, la estamos revictimizando. Recuerden, olvidar a una víctima es revictimizarla. Pero, siguiendo con mi argumentación, lo que nosotros estamos... Gracias. A continuación le corresponde la presentación al alumno 2N que defiende la postura en contra. Bien. Tiene 4 minutos, puede comenzar. Muy buenas tardes, jurado y público que nos acompaña. La moción dice: los padres no deben asumir responsabilidad ante la justicia a causa de los ilícitos provocados por sus hijos menores de edad. El orador anterior intentó dar un argumento que será refutado posteriormente. Empezaré con mi argumento pertinente. No puede haber alguien que crezca y se desarrolle sin haber sido influenciado por su ambiente y por su herencia genética. Los padres no deben asumir la responsabilidad por los ilícitos cometidos por sus hijos menores de edad, que sí es ante la justicia. ¿Por qué? Bien. La bancada opositora podría venir a decir que el padre debería asumir la responsabilidad ante la justicia porque es el principal responsable o principal culpable de la conducta del menor, que es la persona que más influye en la conducta del menor y por esto él cometió un acto ilícito. Esto es una completa mentira. Los padres no deben ser responsabilizados en función de la influencia que tuvieron para la conducta del menor, ya que existen diferentes factores criminológicos que influyen en la conducta de las personas y los padres son solamente una de estas. Y no se puede decir que este factor vaya a determinar, como no se puede decir que ningún factor que influye en el comportamiento de una persona determine su conducta. Entre los factores que se mencionan que influyen en el comportamiento de una persona están sustentados en la obra Fundamentos de Psicología de Frank Yedlar, pero usted no está de acuerdo, dígame por qué. ¿Me puede decir específicamente, o sea, usted está afirmando que los criminales nacen y no se hacen? Que los criminales nacen y no se hacen, pues le responderé con los factores biológicos, psicológicos y sociales. No podemos decir que nacen o se hacen, porque a veces es diferente en cada persona, y verá por qué. Los factores biológicos entran los que son los trastornos mentales. Puede ser un trastorno bipolar, puede ser esquizofrenia, y esto no está determinado por los padres ni por el menor. Esto no lo eligen y sin embargo pueden cometer un delito. Está lo que son la frontalización, está lo que es la psicopatía y la sociopatía. Al parecer el orador quiere culpar a un padre porque su hijo sociópata mató a alguien. No, de hecho lo estoy culpando por no vigilarlo y no corregirlo a tiempo y no llevarlo a las instituciones adecuadas. Si el padre no puede asumir la responsabilidad sobre él, que lo lleve a una institución psiquiátrica. En ese caso el padre sería responsable justamente de que no vigiló. Si su hijo mató a alguien, no lo van a hacer responsable de homicidio, lo van a hacer responsable en vigilando o en educando, como hemos venido sosteniendo. No va a ser responsable a causa de los ilícitos provocados por su hijo menor de edad. Como seguían los factores sociales, también entra lo que es la pobreza, lo que es la condición de vida estresante, lo que entran la carencia en el hogar
la desorganización social, todo lo que es el ambiente escolar, que podrían ser la influencia que tienen los padres de familia de otros compañeros, sus mismos compañeros, los maestros, y no se puede generalizar que un factor de estos vaya a impactar en una sociedad y que todos vayan a ser delincuentes. Es decir, si en una muestra de la población hay pobreza, no se puede decir que este factor va a influir en todos de la misma manera. ¿Por qué? Porque la personalidad de cada persona es diferente. Es lo que nos distingue como personas. Y le pongo un ejemplo para ponerlo más claro todo esto. En la película Ciudad de Dios se muestra claramente, son dos jóvenes, son hermanos, crecieron con los mismos padres, en el mismo entorno social, algo hostil, porque es una favela brasileña. Uno es un delincuente de una banda muy peligrosa de ese lugar, el otro es un estudiante que odia la violencia. Y lo digo esto porque es la realidad, no es un ejemplo de una película. Gracias. Continuando con la dinámica de la presentación del debate, se procederá a realizar la ronda de examinación, que es una reunión de análisis de esta primera parte entre los equipos contendores. Se solicita al público presente permanecer en la sala y mantener silencio. El capitán y su equipo tienen 5 minutos para esta actividad. Pueden comenzar.
Solicitamos silencio para iniciar la ronda de contraargumentación. A continuación, procederemos a desarrollar la contraargumentación del equipo que defiende la postura en contra. Le corresponde su turno al alumno 3N, para lo cual dispone de 4 minutos. Puede comenzar. Gracias. El único presupuesto que se ha dado para hacer responsables a los padres por los ilícitos cometidos por sus hijos menores de edad que ustedes han presupuesto es la figura de la patria potestad. Y quiero venir a informarles que no todos los padres tienen la patria potestad. Y a falta de padres entran los abuelos, a falta de abuelos entra la figura de la tutela, que puede ser cualquier persona física e incluso el Estado. ¿Y cuándo se ha visto que el Estado de Derecho se haga responsable por un ilícito cometido por un menor de edad? Eso no se ve. Entonces, ese presupuesto que ustedes mismos dieron en la definición no tiene un nexo contra la obligación que se impone de vigilar y educar. Y me veo la necesidad de hacer una precisión en la responsabilidad civil. Toda persona tiene derecho de ser oída y vencida en juicio. Y para eso se requieren elementos de la responsabilidad civil, que es un sujeto que cometió un acto ilícito y que con este acto ilícito hay un daño que hay que reparar. Ahora, la norma de derecho que establece es la misma del Código argentino que ustedes mencionaban, el Código español, la misma figura de la patria potestad que da la obligación de vigilar y de educar, y la aversión a esta norma es un ilícito. Si el padre tuvo la falta de vigilar y de educar, ¿qué capacidad tiene un menor de edad para resarcir el daño cometido a su víctima? El daño se está haciendo responsable el padre por el ilícito, porque la omisión que se generó de lo que estamos hablando causó un daño. Y si causó un daño, se está haciendo responsable por el ilícito y su omisión de vigilar y de educar. Si un padre no vigiló y no educó y eso causó un daño por medio de su hijo, entonces está asumiendo la responsabilidad civil de ello. Por favor. Que el padre se haga responsable del acto ilícito cometido por su hijo lo hace culpable. Señorita, ya les he explicado que la omisión a una norma de derecho es un ilícito, que ustedes mismos señalaron esa norma, y la aversión a ella es un ilícito. El padre se está haciendo responsable por el ilícito que cometió, no por el del menor, y es lógico. Ahora, ya que se pudieron acreditar en dado momento la responsabilidad de los padres, hay que tener en cuenta que hay causas excluyentes también, que son el causa fortuito y de fuerza mayor, que nos maneja la teoría clásica del derecho. Ya tomé 2 puntos, gracias. Estas excluyentes de derecho, de responsabilidad de la responsabilidad civil, tienen que ser tomadas en cuenta, porque el principio de derecho mexicano, que viene de la concepción del derecho romano, nos dice que nadie está obligado a lo imposible, los accidentes pasan, pueden estar vigilando, y si ellos acreditan que vigilan y educan a sus hijos, no tienen la necesidad de la reparación del daño por la norma civil que establece esta obligación. Ahora, si quitamos la responsabilidad a los menores de edad, entonces les estamos dando la expresión tácita para que ellos cometan ilícitos. ¿Y eso a dónde nos va a llevar? A que cometan ilícitos de una manera con libertinaje, y eso no es posible. Ahora, ha quedado precisado los elementos de la responsabilidad civil que tienen que ser acreditados, y era necesidad de ello hacerlo notar, y lo acredita el doctrinista Manuel Borja Soriano. El Manuel Borja Soriano, atendiendo a la precisión de los conceptos de los códigos suizos y rusos. Entonces, el padre se hace responsable por su ilícito, no el del menor, y encima de eso se tiene que acreditar, y no se está dejando impune nada, ni la reparación del daño al aire. Se hacen responsables por su falta de vigilar y de educar. Gracias. A continuación procederemos a desarrollar la contraargumentación del equipo que defiende la postura a favor. Le corresponde su turno al alumno 3A. Dispone de 4 minutos, puede comenzar. Muy buenas tardes a todos los presentes. Hasta el momento la Casa Contraria nos ha dado unos puntos que han favorecido nuestra cosa, en el sentido de que primeramente ellos han
obvio la diferencia entre responsabilidad, que es la capacidad y obligación de responder, y culpabilidad, la voluntad que se tiene para cometer un acto. Nosotros hemos dicho que el padre tiene el padre tiene responsabilidad en el sentido de que, como ustedes ya lo han dicho, es el encargado de, como tutor también legal, es el encargado de educar, de proteger al menor. Y si el menor comete un ilícito como tal, es por omisión del padre en el sentido de la educación. La última oradora mencionó algo, y es que algo al final de su situación, dijo, nadie está obligado a lo imposible. Exacto, nadie está obligado a lo imposible, pero igualmente es el padre el que tiene la capacidad de responder frente al ilícito cometido del hijo en el resarcimiento de la víctima, como ya dijo el segundo orador de nuestro grupo. La responsabilidad solo es en la medida en que hay un resarcimiento de la víctima y un carácter social. Su punto. Una vez más, se hace responsable de la culpa o de la responsabilidad invigilando o en educando, no del ilícito cometido por el menor. Es que el padre no tiene la culpa del ilícito cometido por el menor, ya lo hemos dicho, pero el padre tiene la responsabilidad, puesto que es el padre, es el tutor como tal, es el que tiene que responder. Como dijo citando el ejemplo de mi compañero, si un menor daña una ventana, el menor es culpable de haber dañado esa ventana, pero ¿quién responde al reparar esa ventana? ¿Quién responde ante la víctima? El padre. ¿Por qué? Porque el padre, primero, es el que tiene el patrimonio para responder, y segundo, es el encargado de educar al menor, y si el menor hace ese daño, fue por omisión de él. Es por el ilícito generado la falta de la omisión de vigilar y de educar del menor. Es el ilícito del padre, no del menor, por su falta de vigilar o de educar. Acá estamos diciendo que el padre, la moción invita a que la responsabilidad es compartida. Ahí lo que usted acaba de hacer es que me está dando el punto, porque la moción dice, los padres deben tener responsabilidad, no tener toda la responsabilidad. Lo que usted hizo ahí fue darme el punto, porque está diciendo que los padres también tienen responsabilidad y que los hijos tienen responsabilidad como tal. Entonces, gracias por darme el punto en ese momento. La bancada contraria ha hecho una serie de errores, ha hecho una serie de cosas que sí, que nos dan el punto, porque dicen que la influencia del ambiente hace que el menor cometa ilícitos. O sea, la influencia del ambiente en ciertos factores, biológico y social. El biológico tiene todo el sentido de que el padre sea quien responda ante el ilícito. ¿Por qué? Porque, como ya dijo el segundo grado, en un punto anterior, es el padre, en su misión de vigilar y educar, el que tiene que estar atento al menor. Y si el padre no sabe que el menor tiene un trastorno mental, fue por omisión de él como tal. Por lo tanto, en ese sentido también tiene que responder ante el ilícito que tenga el menor. Y dice que hay un carácter social también. Claro, hay factores que influyen en el comportamiento del menor, pero todo eso tiene que ser vigilado por el padre. En síntesis, primera, nosotros estamos diciendo que el padre del menor tiene una responsabilidad compartida en el sentido de que el padre tiene que resarcir a la víctima del ilícito cometido por el menor, pero no tiene que, no alcanza la culpabilidad frente al padre, porque el padre como tal no fue el que cometió el punto. Entonces, ya, ese es mi punto. Bien. Continuando con la ronda de contraargumentación, le corresponde la presentación al alumno 4N que defiende la postura en contra. Tiene 4 minutos, puede comenzar. Buenas noches a todos. Vamos a terminar este debate. El 20 de noviembre de 1945, en Nuremberg, 24 de los principales líderes nazis eran enjuiciados por crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y crímenes contra la paz mundial, de los cuales 22 basaban su defensa en que había seguido órdenes de una persona, Adolf Hitler, quien en ese entonces había muerto, dejando 40 millones de víctimas impune, o dejando esa catástrofe impune. Es ahí donde se establece que la responsabilidad penal es personal e intransferible. Toda acción contraria estaría violando derechos humanos. Gracias a esto, en América Latina los países ya contemplan esta responsabilidad. Sí,
Se sabe que la mayoría de edad en la mayoría de los países es a los 18 años. Sin embargo, países como Costa Rica, Brasil y El Salvador establecen que un joven menor de edad puede ser responsable penalmente desde los 12 años. En el caso de Nicaragua, Honduras y Uruguay es a los 13 años. Y en Panamá y México esta responsabilidad empieza a los 14 años. En Europa, en España, esta responsabilidad comienza a los 13 años. Y el 7 de marzo del 2007, en Francia, se establece por la jurisprudencia francesa que la persona puede ser responsable en el momento que es capaz de diferenciar el discernimiento. Y esto se establece entre los 8 y los 10 años, con penas privativas de la libertad que van de la mano con su edad. Y eso sí, van enjuiciados por tribunales especiales, su punto. Les recuerdo que los menores de edad son sujetos de condición especial, como lo dije en el convenio. Por lo tanto, y la culpa no recae sobre los menores, no recae sobre los padres, recae sobre los menores. Así que los padres son los responsables, son los que tienen que responder ante los terceros, no los menores, ¿ok? Lo acabo de decir. El derecho ya lo establece. Establece esta responsabilidad penal para los jóvenes. Según Emilio Cárdenas, ex embajador argentino en la ONU, nos dice que de 2,9 millones de adolescentes que eran detenidos por ilícitos, en los últimos años se ha disminuido a prácticamente 2 millones, gracias a estas medidas, si lo quieren llamar así, preventivas, que evitan que los jóvenes cometan delitos, como sabiendo que ellos mismos van a ser responsables. Dígame. Por favor, nos profundiza sobre la impunidad y la violación de derechos humanos, cuando va a ser resarcida, primero, la víctima a través de la responsabilidad que va a asumir el padre, y segundo, a través de la consideración de los derechos de ese menor que no puede responder ante la justicia. Gracias. Claro que sí, lo haré con mi siguiente argumento, diciendo que las cosas deben quedar así. El derecho ya lo contempla. Si la persona es inimputable, que es menor a esta edad, es inimputable, por lo tanto, no hay responsabilidad. Si sobrepasa esta edad, se le responsabiliza a él por su acto. Y los padres también ya los contemplan, una responsabilidad civil por su omisión, en educando y en vigilando, no por el ilícito cometido por el hijo menor de edad. Yo los invito a que reflexionen, los exhorto a que las cosas sigan igual. Cambiar la legislación estaría violando derechos humanos del padre, porque nadie puede ser responsable por un ilícito que no cometió. Estaría violando jurisprudencia internacional en materia de responsabilidad penal por el tribunal, por los juicios de Nuremberg en 1945, y estaría violando varios derechos. Al final, los exhorto. Si lo que queremos es buscar un culpable y bajo esta excusa incriminamos a los padres, estaríamos perdiendo lentamente nuestra democracia, que es lo que nos caracteriza. Lo estaríamos convirtiendo en una dictadura donde solamente buscaríamos culpables. Y los invito a que reflexionen. Incriminar a alguien por un ilícito que no cometió, a nadie nos conviene. Finalmente le corresponde la presentación al alumno 4A que defiende la postura a favor. Tiene 4 minutos, puede comenzar. Muy buenas tardes. Los derechos del niño son la obligación del padre. Comenzaré entonces demostrando cómo la línea argumental presentada durante todo el debate por mi casa ha sido mucho más consistente que la de la casa contraria y que precisamente los argumentos han sido refutados. Entonces, nuestra línea argumental ha partido de 2 puntos. El primero, de que los padres deben asumir responsabilidad. La moción no dice la responsabilidad, es decir, no es una responsabilidad total, sino que es una responsabilidad compartida como se ha esbozado por parte de mi casa. Entonces, en ese sentido, hemos esbozado 2 argumentos. El primero, los padres como garantes. Para esto pondré un ejemplo. Está una empresa, uno de sus empleados comete un ilícito. La víctima, que necesita una reparación económica, no demanda al empleado, demanda a la empresa, que es quien tiene la capacidad de responder económicamente por ese acto ilícito cometido por su empleado. Ya internamente la empresa decide qué sanción impone a su empleado. En ese sentido, el padre, de la misma forma, responde y resulta como garante ante el Estado por los ilícitos cometidos por su hijo menor de edad. Su punto.
Usted dice que de los derechos de los niños, uno de los derechos de los niños es a ser educado, y si el padre asume la responsabilidad, ¿a qué hora le damos el derecho al niño de que aprenda de sus errores y crezca? Claro que sí, ahí voy para ese punto. Precisamente lo que se está motivando con que el padre asuma responsabilidad es darle la libertad a ese padre para que ejerza su libertad de educación sobre su hijo, aplique una sanción y que no sea el Estado como organismo institucional quien lo haga, sino que por medio de esta jerarquización se establezca un orden, pero claro que la va a haber. Precisamente el derecho al niño a ser educado es la responsabilidad del padre a educarlo. En segundo punto, de los argumentos que hemos esbozado es la reparación total a la víctima, pero antes su punto. Señorita, civilmente es un particular quien demanda la reparación del daño, no el Estado, y penalmente el Estado denuncia esta reparación del daño, y esta no es transferible a nadie, ya se le ha demostrado anteriormente. Hágase cargo. Sí, claro que sí. Lo que hemos dicho es que precisamente la culpabilidad no es transferible. Hemos dicho, el niño sigue siendo culpable, pero la responsabilidad es compartida. ¿Qué es la responsabilidad? Distinta a la culpabilidad. La responsabilidad es la capacidad de responder por los actos, cosa que el niño no tiene, teniendo en cuenta que hemos afirmado que la mayoría de niños no tienen, ya respondí los 2 puntos, no tienen patrimonio, por lo tanto no podría garantizarse que hemos demostrado la otra cara, que no es simplemente el padre y el niño y el Estado como actores, sino una víctima que necesita reparación, y reparación económica que un menor de edad no está en capacidad de responder. Esto lo hemos enlazado con el principio de solidaridad, en el sentido de que así, en un caso hipotético de que el niño tenga patrimonio, la víctima decide si cobrar al padre o al menor, pero en ese sentido el padre nos excluye la responsabilidad, porque está la posibilidad de que él responda con su patrimonio. Por otro lado, hemos dicho que la casa contraria nos ha dicho durante todo el debate que, claro, hay otros factores, el ambiente, la educación, el niño va a la escuela, recibe otras influencias y no necesariamente el descuido de su padre produjo el acto ilícito, pero nosotros hemos respondido, claro, hay muchísimos factores, pero ¿cuál es el factor fundamental? El factor fundamental es el padre, y por lo tanto es la persona que debe asumir la responsabilidad, no total. Claro, el niño, si cometió un ilícito, puede responder de otra manera, con una reparación social o asistir a un reformatorio, pero es que el niño repare y que se le eduque y se le corrige no excluye la responsabilidad del padre, que es una responsabilidad, como se esbozó desde nuestra bancada, que es una responsabilidad económica, una responsabilidad civil a través de una indemnización. En ese sentido, nuestra línea argumental ha sido mucho más fuerte, en el sentido de que hemos expresado 2 argumentos. El padre como garante en relación a una reparación total de la víctima. Gracias. Agradecemos la presentación de ambos equipos. Éxito en sus resultados. A continuación, daremos la palabra al presidente del jurado en representación de los jueces que gentilmente nos acompañan el día de hoy para conocer opiniones generales respecto a las recientes exposiciones. Bueno, primero que nada, mis más calurosas felicitaciones a cada uno de los participantes. He quedado pero muy gratamente impresionada y les auguro a cada uno un promisorio futuro profesional. Verdaderamente me dio mucho gusto advertir el dominio no solo de conceptos jurídicos, de lenguaje jurídico, sutilezas en los razonamientos, cita de grandes clásicos de filosofía del derecho, citas de derecho comparado, etcétera. Así es que ha sido para mí gratísimo el estar aquí junto a ustedes. Ahora le dejo la palabra a los otros 2 jueces que también quieren opinar. Bien, buenas tardes. Felicitaciones a ambas bancadas. Y felicitaciones ahí al fondo, a los estudiantes que obligados, y espero que no sea así, vinieron hoy día, no por alguna nota, sino porque vinieron a ver cómo se hace filosofía. Esto que hicieron acá sus compañeros, colegas estudiantes, es filosofía. La misma filosofía que hoy día la quieren sacar de la malla curricular de Chile, que espero que vengan los parlamentarios a ver que aquí efectivamente la filosofía está viva, es lo que perseguía Platón. Platón perseguía convencer y conmover, con razón y con sentimiento. Y esto es lo que han hecho ustedes, y ustedes han sido partícipes de este espectáculo que es maravilloso.
Si ustedes se fijan en algo, México por un lado y por el otro lado Colombia y al fondo Chile. Aplausos a ustedes. ¿Qué significa eso? Somos distintos, pero no somos distantes. Somos diversos, no somos dispersos. Hay un solo camino que estamos buscando y que están buscando ustedes. Felicitaciones por eso, que es la verdad. Si estuviera Sócrates vivo, estaría fascinado. Y además, y siempre digo esto en los debates a los cuales soy invitado, las brujas estarían felices con esto. ¿Por qué? Hay una palabra mágica que viene del arameo que se llama abaracadabra, que significa abracadabra. Abracadabra significa creo mientras hablo. Eso lo hicieron ustedes, así que felicitaciones. Primero que todo, muy buenas tardes. Agradecer a la Universidad de Santo Tomás la oportunidad y la invitación. Me gustaría decir algunas breves cosas. Me parece que el axioma que surge es que al menos ambos grupos están de acuerdo, que están en desacuerdo, lo cual genera y hace que el debate permanezca vivo. Segundo, citando a Humberto Maturana, a propósito de lo que acaba de decir nuestra compañera del jurado, existen tantas realidades como observadores, y me parece que en la ampliación de los paradigmas puede generar epistemología o conocimiento del conocimiento. Se agradece a los alumnos. Ojo con lo que ya nos señalaba Pierre Bourdieu, cómo las estructuras pueden ser estructurantes, o como Michel Foucault, ¿no es cierto?, decía la historia de la locura o en vigilar y castigar. ¿De qué manera entonces nos pueden estructurar tomando esta analogía de Pierre Bourdieu? Esto no es ni de Pierre Bourdieu ni mío, sino que, perdón, esto es mío. Se agradece, ¿no?, que la invitación a la reflexión es un trabajo arduo y dedicado, y me parece que acá se evidencia. Finalmente, el mayor de los éxitos a los dos grupos. Muchas gracias. Y de esta manera finalizamos este debate. Agradecemos su presencia. Muy buenas tardes.